Los sueños se dice que son visiones, que son revelaciones que Dios te muestra. Pero hoy Dios te dice que no creas eso. Hoy Dios te va a decir que no creas en falsas revelaciones, que no creas en esos sueños, porque simplemente dice la palabra de Dios que son un reflejo de tu imagen. Quédate en este video para que escuches lo que Dios tiene preparado para decirte acerca de los sueños. Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video. Qué alegría que nos estén acompañando en un nuevo episodio de Pulso Bíblico. Soy Gustavo y el día de hoy vamos a compartir el capítulo 34 del libro del Eclesiástico. El día de hoy vamos a estar hablando, hoy vamos a escuchar que Dios nos dice que tengamos cuidado con aquellos sueños que a veces tenemos mientras dormimos, porque a veces podemos creer que son revelaciones, que son visiones que Dios nos presenta y Dios nos dice que no, que tengamos cuidado, que no nos dejemos guiar por falsas visiones, porque eso no nos lleva a nada bueno. Eso es lo que hoy Dios nos quiere enseñar en este video y por eso busca tu Biblia para que juntos compartamos y leamos la palabra de Dios. Las esperanzas vanas y engañosas son para los imbéciles. Los sueños dan alas a los insensatos. Contar con los sueños es como perseguir una sombra o correr tras el viento. Lo que se ve en sueños no es más que un reflejo. La persona ve su propia imagen. ¿Puede uno purificarse con algo impuro y encontrar la verdad en lo que es mentira? Predicciones, visiones y sueños son tan vacíos como los fantasmas de una mujer encinta. A menos que te sean enviados como una visita del Altísimo, no le prestes atención. Porque los sueños engañaron a mucha gente. Los que confiaron en ellos fracasaron. La ley, en cambio, se cumplirá sin falta. Es sabia en lo que dice, fiel en lo que promete. El que ha viajado conoce muchas cosas. Un hombre de experiencia no habla sin fundamento. El que no ha sido puesto a prueba sabe poco. El que ha recorrido el mundo ha adquirido muchos conocimientos. A lo largo de mis viajes he visto muchas cosas y he conocido mucho más de lo que puedo decir. Me he visto varias veces en peligro de muerte y me he salvado gracias a mi experiencia. Los que temen al Señor salvarán su vida, porque pusieron su esperanza en el que los puede salvar. El que teme al Señor no tendrá miedo, no se asustará por nada, ya que Él es su esperanza. El que teme al Señor conoce bien su felicidad. ¿En quién se apoya? ¿Quién es su fuerza? La mirada del Señor está puesta sobre los que lo aman. Es una poderosa protección, un apoyo resistente, un refugio contra el viento ardiente, y el sol del mediodía, un sostén contra las caídas, una ayuda en el momento de caer. El Señor renueva el entusiasmo e ilumina los ojos, da la salud, vida y bendición. Dar a Dios una cosa mal adquirida es una ofrenda sucia. Los dones de los malvados no pueden agradar a Dios. Al Altísimo no le agradan las ofrendas de los impíos. Sus pecados no serán perdonados a una fuerza de sacrificios. Ofrecer un sacrificio con lo que pertenecía a los indigentes es condenar a muerte a un hijo en honor de su padre. El pan que mendigan es la vida de los pobres. El que se lo quita es un asesino. Mata a su prójimo el que le quita los medios para sobrevivir. Retener el salario de un trabajador es lo mismo que derramar su sangre. Uno construye, otro demuele.
¿Qué han conseguido sino penas? Uno ruega, el otro maldice. ¿La voz de quién escuchará el amo? Si uno se baña después de haber tocado a un muerto y lo toca de nuevo, ¿de qué le sirve la purificación? Es lo que pasa con el que ayuna por sus pecados y luego vuelve a cometerlos. ¿Quién escuchará su oración? ¿De qué le sirvió su penitencia? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, mis hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Pulso Bíblico. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, el día de hoy hemos leído el capítulo 34 del Eclesiástico. Y como les decía al principio, a veces tenemos sueños de supuestas revelaciones, de supuestas visiones. Y como nosotros los seres humanos somos tan débiles de mente, nos dejamos engañar por cualquier cosa. Entonces de repente yo soñé una visión donde yo veía que algo se estaba derrumbando, que algo se estaba cayendo del cielo. Entonces eso es una visión que a mí Dios me mostró que más adelante va a ocurrir. Y dice Dios que esos supuestos sueños, que esas supuestas revelaciones, que esas supuestas visiones, hay que tenerle cuidado. Hay que estar como que alejados. Porque eso no viene de Dios. Porque dice Dios que esas son cosas en vano. Y hoy día, lamentablemente, esto se está viendo mucho. Más que todo en las redes sociales, esto se está viendo. Hace poco, una persona así de la nada empezó a subir videos de supuestas predicciones de lo que iba a ocurrir aquí en Venezuela. Que predijo que el Señor le había revelado que iban a haber unos terremotos y todo lo demás. Pero no solamente se quedó con que Dios supuestamente le había revelado, sino que más allá de eso, tuvo el atrevimiento de creerse el Mesías. Tuvo el atrevimiento de creerse otro Jesucristo. Y se decía, en los videos está, donde decía que Él era el Cordero de Dios, que el Padre Dios le había mandado decir al pueblo por medio de Él que se arrepintiesen, que se arrodillaran, que creyeran en Él porque Él era el Cordero de Dios y todo lo demás. Y había gente tan incrédula, gente tan ignorante, que empezaban a compartir sus videos, empezaban a comentarle y a publicarlo por todos lados y a decirle: niño, Dios te bendiga, niño, eres un profeta de Dios, niño, qué bueno tus palabras. Oye, dice Dios, ten cuidado con esas supuestas visiones, con esas supuestas previsiones. Porque dice Dios que muchos vendrán en nombre de Dios a decir barbaridades. Que muchos vendrán en nombre de Dios a decir: yo soy el Mesías. Que muchos dirán en nombre de Dios que el Señor les reveló. Dice Dios, cuidado con eso. No andemos creyendo en esas supuestas visiones, en esas supuestas revelaciones. Y Dios lo dice,
Comenzando la palabra de Dios en el versículo 34 lo dice la palabra de Dios. Nos dice el Señor: las esperanzas vanas y engañosas son para los imbéciles. Los sueños dan alas a los insensatos. Los sueños solamente le dan alas a los insensatos, a aquellas personas que son débiles de mente, que son débiles de espíritu, que son débiles de corazón. A esas personas los sueños le dan alas para que se crean una imaginación, para que se creen un mundo donde crean que son el Mesías, que son enviados del Señor y que el Señor les reveló que hoy va a ocurrir algo, que el Señor les reveló que tal persona tiene que estar con él, porque eso ha sucedido aquí entre nos, entre los pastores evangélicos, los protestantes, que siempre se la andan diciendo: es que el Señor a mí me reveló. Oye, dice Dios, esos sueños, esas revelaciones, esas predicciones solamente le dan alas a los insensatos, solamente le dan rienda suelta a aquellos ignorantes, dice Dios. Por eso Dios nos dice que los sueños son vacíos, que hay que tener cuidado, porque eso no viene de Dios, porque eso no es enviado por el Señor. Contar con los sueños es como perseguir una sombra o correr tras el viento. Esperar usted de un sueño que usted tuvo o que de otra persona tuvo, dice la palabra de Dios, que es como correr tras el viento, que es como correr tras la sombra y atraparla. Es decir, no va a hacer nada. Porque ¿cómo usted corre tras el viento para agarrarlo? ¿Cómo usted agarra la sombra? Dígame, ¿cómo la atrapa? Entonces, dice Dios, contar con un sueño que tú tengas o que otra persona tenga, con que tú cuentes con ese sueño, dice Dios, es como correr tras el viento. O sea, no haces nada, no tiene ninguna importancia, no sirve de nada. Entonces hay veces que a veces los protestantes, y con todo el respeto, dicen: es que el Señor a mí me reveló que tú tienes que estar aquí a mis pies. Es que el Señor me reveló que aquella ovejita, Dios me reveló que tiene que estar conmigo. Y la persona tonta, ignorante, insolente, va y le cree. Y luego sale embarazada. Porque eso, hay casos de casos. De que el pastor se ha comido a las ovejas. Y luego un problema, luego unas dificultades. Y ahí se arma un rollo. ¿Por qué? Por andar creyendo en falsas especulaciones, por andar creyendo en falsos testimonios, por andar creyéndole a hombres que lo que hacen es mentir y mentir y mentir. Entonces dice Dios, contar con un sueño es como correr tras el viento, es como intentar atrapar tu propia sombra. Lo que se ve en sueños no es más que un reflejo. La persona ve su propia imagen. Lo que se ve en sueños, dice Dios, no es más que un reflejo. No es una visión de Dios, no es una predicción de Dios, no es un mensaje del Señor, no es una revelación del Señor que me dio a mí, no. Dice Dios, los sueños no es más que un reflejo de tu propia imaginación, de tu propia imagen. ¿No ha pasado que usted a veces está viendo películas de terror, por ejemplo, y usted se acuesta y usted empieza a soñar cosas de terror? ¿Por qué? Porque son reflejos de lo que le quedó, que le quedan ahí en la mente, que le queda procesando. Pasa que en los sueños soñamos cosas tan locas, cosas que son increíbles. Entonces, a veces en esos sueños se mezcla tal persona, hasta no sé por qué, pero a veces hasta Dios lo metemos allí en esos sueños, entonces creemos que es una visión de Dios. Y dice Dios, no cuentes con eso, porque eso no viene de mí, porque eso son supuestas visiones que dicen que yo las doy, y dice Dios, eso no viene de mí, eso yo no las mando. ¿Puede uno purificarse con algo impuro y encontrar la verdad en lo que es mentira? ¿Puede uno purificarse con algo que es impuro? Y dice eso. ¿Y puede uno salvarse con algo que es mentira? ¿Puede uno creer en algo que es mentira? No. Porque ¿cómo vamos a creer nosotros que un supuesto pastor de Dios llegue y diga que el Señor le reveló que una oveja tiene que estar con él? ¿Cómo es creíble eso? Es mentira.
Entonces, y hay gente que se la cree. Es que el Señor me reveló que tú, oye, eso está mal. No hay que andar tomando el nombre de Dios para quedar bien delante de los demás. No hay que estar tomando el nombre de Dios para conseguir bienes, para propio interés mío. No hay que hacerlo. Eso está mal y eso es grave. Tomar el nombre de Dios en vano es grave. Es uno de los mandamientos de Dios. No tomar el nombre de Dios en vano. Y nosotros no lo cumplimos. Andamos por ahí diciendo cosas que no son. Andamos por ahí diciendo que Dios me reveló, que yo tuve una visión de Dios, que hay predicción. Oye, eso está mal. Y ahorita Dios nos los va a decir y nos llega y nos dice Dios que las predicciones, que esas visiones y esos sueños son tan vacíos como los fantasmas. Predicciones, visiones y sueños, dice Dios, son tan vacíos como los fantasmas. Es decir, nada. Es algo sin sentido. Es algo que no vale. Que no es creíble. ¿Y cuántas personas hoy día no andan engañando con supuestas revelaciones? ¿Cuántas personas hoy día no andan engañando con supuestas predicciones? Ahorita esto con lo del mundial que se está dando. ¿Cuántas personas meses atrás, antes de que comenzara el mundial de fútbol, no habían salido a decir, es que yo voy a predecir que va a ganar tal equipo? Es que hay predicciones que dicen que tal persona, tal equipo va a ganar. Oye, en esas predicciones no andes creyendo. ¿Quiénes son ellos para decidir quién va a ganar y quién no? Y ahorita recién hubo una que salió y dijo que en un partido se iban a aparecer unos aliens, que iban a aparecer los extraterrestres y se iban a inducir a todos los que estaban en el estadio, los iban a desaparecer. Oye, hoy día en el mundo hay gente tan loca, hay gente con una mente tan pobre, tienen la cabeza hueca y empiezan a decir barbaridades, y ahí andan gente ignorantes, gente tonta, y va y les cree. Y es que esta tal persona dijo en las redes que en el partido de mañana a todo el mundo se los iban a llevar los extraterrestres, y ahí están pilas pendientes a ver si sucede. Oye, no ande, dice Dios, esas revelaciones, esos sueños, esas predicciones, dice Dios, son tan vacíos como los fantasmas. Eso no tiene ningún sentido. Dice Dios, contar con esos sueños, con esas revelaciones, es como correr tras el viento, es como intentar atrapar tu propia sombra. Es decir, es imposible. Es decir, eso no sirve. Esas son puras mentiras. Pasa que las personas inventan para tratar de agarrar viralidad en las redes sociales. Lo que intentan es mentir para obtener beneficio a propio de ellos. Y dice Dios, vamos a tener cuidado con ese tipo de cosas. Que aquel dijo que Dios le reveló, no crea. No crea. Hay que tener cuidado. Dice Dios, hay que tener un margen, hay que estar pendiente. Porque una persona que sea un asesino y que de repente se convierta, que el Señor lo convirtió y ahora es pastor y ahora lleva a una iglesia. Oye, ¿cómo puede usted creerle a un tipo de persona así? Que tenga una lista negra de personas que haya asesinado, que haya hecho fechorías. Oye, está bien que una persona puede cambiar, que una persona puede dejar el camino malo atrás, es verdad. Pero de andar diciendo que el Señor le reveló y que tienen que hacer esto porque el Señor me lo dijo, y es que anoche yo soñé, anoche Dios me habló y hay que hacer esto y hay que... Oye, eso sí no. Dice Dios, eso no viene de mí. Eso no lo mandé yo. Yo le doy para que cambie la vida, para que mejore como persona, sí. Pero ese tipo de sueños, ese tipo de revelaciones, ese tipo de predicciones, eso no viene de mí, dice Dios. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de sueños, con ese tipo de predicciones, nos dice la palabra de Dios.
a menos que te sean enviados como una visita del Altísimo, no le prestes atención. Porque los sueños engañaron a mucha gente. Los que confiaron en ellos fracasaron. En cambio, la ley se cumplirá sin falta. Es sabia en lo que dice, fiel en lo que promete. Es decir, sabe que sí es fiel y sabe que sí es creíble cuando usted cumple las leyes del Señor. Cuando usted cumple los mandamientos de Dios, es ahí donde sí hay que creer. Cuando usted teme de Dios y hace las cosas bien, ahí sí es creíble. Pero mientras tanto, dice Dios, no crea en sueños, no crea en revelaciones. Y es claro porque en tiempos anteriores, antes de Cristo, en Israel, la gente creía. La gente confiaba en muchos sueños, pero que eran por su propia voluntad. Que decían que para conocer la voluntad de Dios tenían sus sueños y por eso creían. Entonces de ahí viene todas esas creencias de supuestas revelaciones, de supuestos sueños, porque antes la gente de Israel confiaba mucho en esos sueños. Pero Dios nos dice que no podemos nosotros creernos en esos supuestos sueños. Hoy Dios nos hace esa negación. Nos dice que no podemos creer, no podemos contar con esos sueños. Nos advierte, porque a veces esos sueños nos ciega, a veces esas supuestas revelaciones nos hace apartarnos de Dios. Y empezamos a creer en otras personas, empezamos a seguir a otras personas y cuando nos damos cuenta, hemos perdido. Hemos caído en perdición, hemos caído en desgracias. Que ojalá nosotros lo que hoy Dios nos ha dicho nos quede, prestemos atención y no andemos creyendo en supuestas revelaciones, no andemos creyendo en supuestos sueños. Que esta palabra de hoy, mis hermanos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para que así YouTube les notifique cuando publiquemos un nuevo video. Que no se les olvide regalarme un buen like y compartir a los demás para que también lleguen a escuchar la palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana con el capítulo 35 del libro del Eclesiástico. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Te habló Gustavo desde Pulso Bíblico. Un saludo y un abrazo desde la distancia. Nos vemos en el próximo video.